Perlas del libro de Hechos de los Apóstoles. La historia de Cornelio nos habla sobre la necesidad de tomar el bautismo. No basta con ser buena gente para tener una relación como Dios espera que lo tengamos. Para ingresar al reino de Dios necesitamos tomar el bautismo. Te damos gracias, Dios, porque nos permites ingresar al estudio de tu palabra en Hechos capítulo 10. Permítenos, Padre, encontrar cada verdad, cada perla que tú tienes encerrado en este capítulo para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Apreciados hermanos y hermanas de esperanza, Hechos 10 echa por tierra una creencia popular. Posiblemente usted se ha encontrado con mucha gente. Yo soy bueno, no me peleo con nadie. Yo soy bueno, hago bien a la gente. Por lo tanto, no necesito bautizarme. Por lo tanto, no necesito ir a la iglesia. Cornelio era la persona más buena que había en ese lugar. La gente sabía que era buena gente. Ante Dios estaban sus ofrendas, sus oraciones. Pero a Cornelio le faltaba algo. A Cornelio le faltaba dar un paso más. Insisto, Hechos 10 nos habla que no basta con ser buena gente para ingresar al reino de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Un centurión, un soldado, un hombre de guerra, de batalla. Este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Ya muchos quisiéramos ser como Cornelio, pero con todas estas virtudes a Cornelio le faltaba algo. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hay más de una persona que suele decir: yo soy buen cristiano, soy una buena persona, hago muchas obras de bien, hago mucha caridad, ayudo con mi dinero a la gente. Por lo tanto, no necesito bautizarme. ¿Y qué dice? Hacía muchas limosnas al pueblo, hacía muchas ofrendas, daba muchas ayudas sociales. Era un filántropo. Pero además de eso, Cornelio oraba a Dios siempre. Era un buscador de la verdad. Era una persona, así como el etíope, estaba buscando a Dios, y en su vida diaria él ya practicaba todo lo que había aprendido. Estaba viviendo de acuerdo a la luz que tenía, pero insisto, a Cornelio le faltaba algo. Este vio claramente, dice el versículo 3, como a la hora 9 del día, aproximadamente 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Esa hora 9 era la hora del sacrificio. Esa hora 9 era la hora en la cual se ofrecía el sacrificio vespertino. ¿Recuerdan? Cuando Pedro y Juan fueron al templo, era la hora 9. Y esa costumbre lo había adoptado también Cornelio. Él era temeroso de Dios. A la hora 9 él estaba conversando con Dios. Entonces se le presenta el ángel y le dice: Cornelio. La respuesta de Cornelio
es en un principio de temor, pero no se queda callado. Dice, ¿qué es, Señor? Y le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Miren, todo lo que hacía Cornelio era acepto ante la presencia de Dios. Sus oraciones eran oídas. Sus limosnas, sus ofrendas eran aceptas. ¿Se dan cuenta? Pero a Cornelio le faltaba algo. Insisto, la gran perla de este capítulo 10 es que no basta con ser buena gente. No basta. Hay que incorporar a nuestra vida el evangelio completo. Ahora, ¿qué le dice? Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Tal parece que en ese tiempo el nombre Simón era muy común. Y ahora podríamos nosotros encontrar la razón por la cual Jesús le dice a Simón cuando le llama, tú vas a ser llamado Pedro. Sobrenombre, el apodo. En esta parte, ¿no? Solemos utilizar el apodo. Y este sobrenombre de Simón era Pedro. Y el ángel le da detalles acerca de Pedro. Y le dice dónde está Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor. Para diferenciar, Simón Pedro, Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. El ángel del Señor sabe dónde está Pedro, sabe en casa de quién está, le da la dirección exacta de Pedro. Dios nos conoce, Dios sabe perfectamente quiénes somos, dónde estamos. Por eso el salmista dice, ¿a dónde voy a ir? Si me voy a lo profundo, ahí estás tú. Si me voy a los extremos de la tierra, allí estás tú. ¿A dónde voy a ir? ¿No? ¿A dónde? Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Los mensajeros de Cornelio escucharon de Cornelio lo que él había visto, lo que él había oído, qué es lo que se le había dicho. ¿Ah? Todo. ¿Por qué? Porque Pedro tendría que ir a la casa de Cornelio. ¿Para qué? Dice, él te dirá lo que es necesario que hagas. A Cornelio le faltaba algo. Era buena gente. Era un hombre de oración. Era un hombre dadivoso. Pero a Cornelio le faltaba algo y Pedro era el instrumento elegido por Dios para decirle qué le falta. Y aquí encontramos una vez más una gran perla. El ángel pudo haberle dicho a Cornelio, Cornelio, a ti te falta esto. Pero no, dejó que Pedro sea el instrumento. Es que Dios ha elegido a seres humanos para evangelizar a los seres humanos. Los mensajeros parten en busca de Pedro. Al día siguiente, tal parece que la distancia de donde estaba Cornelio, Cesarea, hasta Jope, era un día de camino. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Esta hora era la hora de oración de Pedro. Hay personas que tienen una hora señalada para orar. No importa lo que hagan durante el día, pero en la hora señalada para orar hacen un alto. Es mi hora de oración. Forma parte de su costumbre.
En ocasiones escuchamos a algunas personas, vamos a orar por tal pedido, por tal proyecto o por tal persona. Hagámoslo a tal hora. Pues esa costumbre de orar a una hora señalada la tenía Pedro. Subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, lo que vendría a ser cerca del mediodía. ¿Tienes tú una hora señalada para orar? ¿Tienes tú separado un tiempo para orar? ¿Ese tiempo que tienes para orar es una hora fija? Haz de tu encuentro con el Señor como si fuera una cita inamovible. Miren lo que pasaba con Pedro. Tuvo hambre y quiso comer. A pesar de tener hambre, Pedro respetó su horario para orar, para encontrarse con Dios, para conversar. Vemos nosotros que Daniel oraba 3 veces al día. El salmista también dice, tarde, mañana y noche te buscaré. ¿Cuántas veces al día oras? ¿Tienes un tiempo señalado para la oración? Pedro tuvo hambre y Dios ahora va a aprovechar esta necesidad básica de Pedro para enseñarle una gran lección. Miren cómo es el desarrollo espiritual en las personas. Pedro ya tuvo una experiencia de perdón y de reconciliación con Jesús. 3 veces Jesús le habló sobre su caída y sobre el perdón. 3 veces. Ahora, tiempo después, en el Pentecostés, Pedro había sido poderosamente investido con el poder del Espíritu Santo. Fue bautizado él y los demás apóstoles. Pero Pedro seguía manteniendo ciertos prejuicios. Y ahora Dios iba a utilizar su necesidad de comer para enseñarle una lección sobre sus prejuicios. ¿Qué le dice? Miren, tuvo un éxtasis, una visión, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Va viendo cómo es que desciende un lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. ¿Qué había en este lienzo? Había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Cuadrúpedos terrestres de todos, y reptiles y aves del cielo. Todo tipo de animales. Pedro tiene hambre, ¿verdad? Está con hambre. Ahora ve en visión que empieza a descender un lienzo. Y allí hay todo tipo de animales. Cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y tal parece que estos animales eran animales inmundos. ¿Por qué? Miren lo que dice el siguiente. Y le vino una voz. Levántate, Pedro, mata y come. La orden de Dios es, levántate, Pedro, mata y come. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro al Señor? Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Se atrevería usted a decirle no al Señor? Pedro lo hizo. Le dice, no, Señor. Yo no puedo matar y comer animales, carne de animales inmundos. Y no es la primera vez que una persona le diga no a Dios. Dios envió por medio de Jeremías, ¿no?, hacia un grupo de personas temerosas. Se me fue el nombre de estos hombres. El hecho es que Jeremías es enviado y se presenta ante ellos, me imagino que usted ya lo tenga, y les invita a beber vino. Le dice, vamos a beber. Y ellos dicen no.
Ellos sabían que Jeremías era el profeta, pero ellos dicen no. ¿Se dan cuenta? Y no es la única vez también. En otra ocasión, cuando Dios le presenta una visión al profeta Ezequiel, le dice que se ponga a cocer los panes con que iba a comer con estiércol humano, excremento humano. Y Ezequiel le dice no, no, Señor. Ahora Pedro le dice no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces los animales cuadrúpedos, reptiles y aves que habían en ese lienzo eran animales inmundos. Una vez más se deja en claro la diferencia entre lo que son los animales inmundos y los animales limpios. Esa evidencia se vuelve a dar. Como ya hemos mencionado, lo que se ha dicho, lo que se ha enseñado en el Antiguo Testamento, no se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento. Hay personas que quieren volver a leer lo que se dijo en el Antiguo Testamento y dicen, si no se dice es porque, bueno, eso ya dejó de ser. Mentira. No es así. Y ahora encontramos algo más. Pedro dice, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y aquí vamos una vez más a Pablo. Nos vamos adelantando a los estudios que vamos a tener de las epístolas de Pablo. Cuando Pablo escribe acerca de comer, cuando Pablo dice no llames inmundo lo que Dios ha limpiado, la gente inmediatamente, los que gustan comer animales inmundos, carne de animales inmundos, inmediatamente lo relacionan con el chanchito o con cualquier otro animal inmundo, pero con lo que les gusta. Recuerden lo que dice Pablo de sí mismo. En cuanto a fariseo, en cuanto a judío, no había nadie que me podía superar. Yo era más que ellos. Ayer hemos leído en Gálatas capítulo 1 el testimonio de Pablo de sí mismo. Pero voy adelantando esto porque es necesario que entendamos todo el trasfondo para no tener problemas para entender las epístolas de Pablo. ¿Qué dice? En el versículo 13 de Gálatas 1, pues habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios. El 14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones y de mis palabras. Si Pedro le dice a Dios, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, ¿creen ustedes que Pablo no le hubiera dicho lo mismo si Dios le hubiera hablado de carnes inmundas? ¿Se dan cuenta? Y hay muchos que toman esta visión de Pedro para decir, bueno, sí se puede comer animales inmundos. Pero ese no era el objetivo de la visión. El objetivo de la visión no era decirle vas a comer carne de animal inmundo. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común, no lo llames inmundo. Dios insiste en la segunda vez. Y no solo la segunda vez, dice, esto se hizo 3 veces. 3 veces Dios le dice, Pedro, levántate, mata y come. 3 veces Dios le dice a Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 3 veces. ¿Cómo respondería usted a las 3 ocasiones? Miren, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrifique a su hijo, Abraham aceptó y llevó a sacrificar a su hijo. Pero ahora cuando Dios le dice a Pedro en 3 ocasiones, levántate, come y mata, y le dice lo que Dios limpió no lo llames tú común, Pedro dice no. Miren el discernimiento que necesitamos tener. La claridad que nosotros necesitamos tener
sobre lo que Dios ha establecido. Pedro pudo haber dicho en la segunda o en la tercera vez: bueno, Señor, si tú lo dices, ya pues mataré y comeré. Pero en las 3 ocasiones Pedro dice no. Y recuerden que cuando Jesús tuvo su encuentro con Pedro, después de su resurrección, en 3 ocasiones le pregunta: ¿me amas, Pedro? ¿Recuerdan? Y esto es una evidencia clara de que Dios hace separación entre lo inmundo y lo limpio. No se necesita volver a escribir lo que ya está dicho en el Antiguo Testamento. Lo que Dios limpió 3 veces, en 3 ocasiones. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, Pedro entendió: esto no es un mensaje literal. Aquí Dios no me está pidiendo que me contamine con carne de animal inmundo. Tengo hambre, pero no. Y aquí también encontramos nosotros otra perla. ¿Recuerdan? Jesús fue tentado. La primera tentación en el desierto es sobre el hambre. Convierte la piedra en pan y come. Y ahora la tentación a Pedro es que también tiene hambre. Levántate, mata y come. Lo que Dios limpió no lo llames inmundo. Y Pedro tenía en claro: esto no es un mensaje literal. Aquí hay un mensaje. Y Dios no le reveló el mensaje. Las 3 veces le dijo: levántate, mata y come. Lo que Dios limpió no lo llames inmundo. Y desapareció el lienzo. Y Pedro seguía pensando: ¿qué significa esto? Miren la forma como Dios nos va revelando su palabra. Mientras él pensaba cuál es el mensaje, mientras él estaba allí dando vueltas a la idea: ¿qué es lo que Dios me ha querido enseñar? He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Los mensajeros llegaron al lugar. Y mientras Pedro pensaba en la visión, seguía pensando: ¿qué significa esto? ¿Qué es esto de levántate, mata y come? ¿Qué es esto de lo que Dios limpió no lo llames común, no lo llames inmundo? ¿Qué es esto? El Espíritu le dice a Pedro: he aquí 3 hombres te buscan. Ahora el Espíritu le va a decir qué es lo que significa la visión. Miren, no siempre Dios revela al momento. No, ciertos enigmas no revela al momento. Ahora le dice: 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Dice: no dudes. Ve con ellos. Yo los he enviado. ¿Y quiénes eran estos 3? No eran judíos, eran gentiles. ¿Y qué le está diciendo el Espíritu Santo? Yo los he enviado. Aquí vale la pena una pequeña reflexión. ¿Cómo te habla el Espíritu Santo? ¿Eres capaz de escuchar la voz del Espíritu Santo? Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ahora Pedro desciende. Ya el Espíritu Santo le ha dicho: recíbelos, yo los he enviado. Miren, en esta historia encontramos nosotros
a los personajes de la deidad. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo, el Padre, Jesús, Cornelio, Pedro, gentiles, judíos, pero también nos encontramos con un gran mensaje. El mensaje principal de esta historia es: tú puedes ser buena gente como Cornelio, pero a Cornelio le faltaba algo. Pero también dentro de este mensaje principal hay otro. Hay que derribar los prejuicios. Y Pedro, a pesar de ser un poderoso evangelista, a pesar de haber sido investido con el poder del Espíritu Santo, seguía manteniendo prejuicios. Entonces Pedro pregunta: ¿a qué han venido? ¿Cuál es la razón? Y los mensajeros le cuentan a Pedro la visión de Cornelio. Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Entre los judíos era bien visto. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. No se fue solo Pedro, y qué bueno, porque era necesario que más personas vieran lo que Dios iba a hacer. Y se van a Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio quería escuchar, quería saber. Pero no solo él quería escuchar, no solo quería que escuche su familia, sino también sus parientes y sus amigos más íntimos. Cornelio quería que sus seres queridos escucharan el mensaje. ¿Qué es esto que Dios me quiere decir por medio de Pedro? Indudablemente entre estos había soldados que estaban bajo el mando de Cornelio. Los amigos más íntimos, ¿a quiénes invitas tú para escuchar el mensaje? Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y, postrándose a sus pies, adoró. Lo normal, ¿no? Las personas, cuando vemos a alguien muy religioso, muy temeroso de Dios, solemos manifestarle cierta reverencia, ¿no es así? Pero ¿qué hace Pedro? Le dice: no, no lo hagas. Levántate. Yo mismo soy hombre, como tú. También soy hombre. No debes adorar. Y eso debieran aprenderlo, escucharlo, leerlo y creerlo aquellas personas que gustan adorar a seres humanos. Algunos suelen decir: pero es un santo. Pedro era un santo. ¿Qué es un santo? Un separado para Dios. Y dice: no. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. La adoración solo es exclusividad de Dios. Nadie más debe ser adorado. Algunos suelen decir: bueno, yo no adoro, yo venero. Pero vean lo que hacen. Todo lo que hacen los que dicen venerar es lo mismo que adorar. Se postran, le ponen ofrendas, le ponen velas, le ponen inciensos. Cuando Pedro entró, ¿no? Salió Cornelio, le adoró. Recuerden, solo Dios es digno de ser adorado. Y les dijo: vosotros sabéis, le dice Pedro, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ustedes saben de que esto no es nada fácil. Los prejuicios, las divisiones. Dice: cuán abominable es para nosotros. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro había entendido el significado de la visión de levántate, mata y come.
Pedro entendió la visión. Lo que Dios limpió, no lo llames común, no lo llames inmundo. ¿Se dan cuenta? 3 ocasiones le presentó Dios la visión, pero Pedro estaba seguro de lo que él creía. Pedro estaba seguro de lo que decía la palabra de Dios. ¿Estás seguro de tus creencias? ¿Estás fundada en la palabra de Dios? ¿Todas tus creencias están basadas en lo que está escrito? Si alguien viene y te dice algo diferente, ¿te puede hacer cambiar? Y ahora Pedro entendió y le dice, Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ninguna persona. Todos son candidatos para el reino de los cielos. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Estoy aquí por medio de o encima de las creencias, de las supersticiones, encima de los prejuicios. Él mismo dice, ¿no? Es abominable para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha dicho que esas supersticiones, que esas ideas absurdas, ya no debes seguir. Prejuicios. Tú sí, tú no. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Cuál es la razón? Ya los mensajeros le habían dicho, pero Pedro pregunta, ¿por qué razón me han hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9 mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Cornelio le vuelve a contar la visión a Pedro y le dice lo que el ángel le había dicho. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te va a hablar. Él te va a hablar. Cornelio era buena gente. Cornelio era un hombre de oración. Cornelio era un hombre muy dadivoso, misericordioso. Pero le faltaba algo. Y ese algo que le faltaba, Pedro debía enseñarle. La luz de Cornelio debía crecer. Debía crecer. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Miren esta declaración que hace este hombre. Dice, en la presencia de Dios. Estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio sabía que el mensaje es de Dios, no es de Pedro. Cornelio sabía que aquello que le faltaba aprender a escuchar era el mensaje de Dios dado por su siervo. Y es eso lo que nosotros tenemos que tener claro. No son las palabras de las personas las que nosotros necesitamos escuchar, sino la palabra de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, empieza a presentarles el mensaje, el evangelio. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro ahora entiende que Dios no ha hecho división entre judíos y gentiles, que para Dios todos son iguales. Todos los que quieren recibirle como su Salvador, pues son aceptos por Dios. Jesús ya había dicho, yo no he hecho a quien viene a mí, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Para Pedro ahora le quedaba claro cuál era el significado de la visión. No se debía llamar inmundo a las personas por no ser judíos,
por ser gentiles. No. Todos eran aceptos si es que le temían y hacían justicia. Y ahora Pedro empieza con su mensaje. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Jesucristo es el Señor de todos. Les presenta a Jesús. Cornelio debía conocer a Jesús. Cornelio debía aceptar a Jesús como su Salvador. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Miren, le dice, ustedes conocen, ustedes han escuchado. Así como escucharon los líderes religiosos, así como escucharon todo el pueblo. Pero les faltaba aceptar. Cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ustedes lo han escuchado, ustedes saben, ustedes conocen. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. Les está recordando lo que ellos conocían, lo que ellos sabían, lo que ellos habían escuchado. No era nada nuevo, pero ahora sí le dice, nosotros somos testigos de todas las cosas. ¿Cómo es que lo mataron? A este levantó Dios el tercer día. El mensaje de la resurrección debía calar en el corazón de Cornelio y todos los presentes. Ellos debían escuchar sobre la resurrección de Jesús. Recuerden que los sacerdotes, los fariseos, habían sobornado a los soldados para decir, no, no ha resucitado, sino que se han robado su cuerpo. E hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. No se manifestó Jesús a todos, la gente debía creer por el testimonio de los que lo vieron. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, nosotros somos los testigos. Nosotros hemos visto, pero no se ha manifestado a todo el pueblo. Esa luz faltaba para Cornelio. Esa luz debía ser revelada a Cornelio. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Por juez, para juzgar tanto a vivos como a muertos, el juicio investigador. En ese juicio se determina quiénes son salvos y quiénes no. ¿Y quién es el juez? Jesús. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los profetas. Pedro, como lo había hecho en sus discursos anteriores, aquí también revela que comprende el significado de las profecías del Antiguo Testamento en cuanto a Cristo y su obra. Todo lo que se habló en el Antiguo Testamento se habla acerca de Jesús. Los que no creen en Jesús, por ejemplo, los judíos, debieran creerle a Pedro que era un judío. Debieran creerle a Pablo que era un judío. De este dan testimonio todos los profetas. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, miren lo que sucede aquí. Aquí sucede algo realmente sorprendente. Hemos visto en los capítulos anteriores que los apóstoles tenían que imponer las manos, pero aquí no se impone las manos. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El descenso del Espíritu Santo sobre Cornelio, sobre las personas que estaban allí presentes, miren, rompe todo tipo de
creencia rompe todo tipo de barreras. Allí no estaba solo Pedro, estaba también otros judíos que lo habían acompañado. Otros judíos. Muchos cristianos afirman que la recepción del Espíritu Santo viene después del bautismo. Enseñan que el bautismo tiene una virtud sacramental y que por lo tanto es un rito que produce gracia divina en el que lo recibe. Pero Cornelio y su familia recibieron el don del Espíritu Santo antes de ser bautizados, lo que demuestra que la recepción del Espíritu no depende del bautismo. El bautismo más bien es un símbolo visible de una regeneración espiritual interior y deriva su significado de esa experiencia. Es cierto, Pedro mismo dijo: arrepiéntanse y bautícense para que reciban el perdón de sus pecados y el Espíritu Santo. Es que aquí encontramos otra perla. Dios no tiene una forma estructurada de actuar. No es que yo hago primero esto, segundo esto, tercero esto. Dios tiene formas diversas de relacionarse con la gente. ¿Ah? Diversas formas. Es como cuando, recuerdan ustedes, Natán va a donde David para denunciar su pecado. Le revela su pecado y David dice: he pecado. Pero antes de que David dijera algo más, le dice Natán: Dios también ha perdonado tu pecado. Dios actúa en la vida de cada persona según qué hay en esa persona. Y ahora derrama el Espíritu Santo sobre esta persona mientras escuchan. ¿Qué se habrá producido en el corazón de estas personas mientras escuchaban? Posiblemente ellos en su interior ya tomaron la decisión: sí, Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Posiblemente ellos, antes de decir como la multitud en el primer discurso de Pedro: ¿qué haremos, Señor?, ellos ya hicieron, aceptaron a Jesús. Posiblemente. No les estoy diciendo que sucedió eso porque no está escrito. El hecho concreto es que mientras ellos escuchaban la palabra de Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, los que habían acompañado a Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Asombrados. ¿Cómo? Sobre los gentiles, pero no era solo sobre los judíos. Hay muchas creencias que no son fáciles de cambiar, y ahora esta revelación echa por tierra creencias humanas, creencias particulares, si bien es cierto que estaban muy arraigadas en el corazón de los judíos, incluso de los cristianos judíos. Dios, por medio de esta revelación, de esta señal, estaba buscando que echar por tierra esas creencias, tumbar barreras, derribar prejuicios. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Les oían, les entendían. Hablaban en lenguas, magnificaban el nombre de Dios. Entonces, al ver Pedro todo esto, dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es esto lo que le faltaba a Cornelio. Cornelio era buena gente, Cornelio tenía buen testimonio de todos los judíos, de toda la gente que lo conocía, pero a Cornelio le faltaba algo: ser investido con el poder del Espíritu Santo y bautizarse. Cornelio pudo haber dicho: bueno, ¿no es cierto? Ya recibí el Espíritu Santo, ¿para qué ya el agua? El agua es la manifestación pública de nuestra fe, de nuestra entrega a Dios. Quienes creen que basta con ser buena gente, debieran revisar, debieran estudiar la historia de Cornelio. No basta con ser buena gente.
Necesitamos entregar nuestra vida al Señor por medio de las aguas bautismales. Necesitamos ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Cuál es la gran perla de este capítulo? Insisto, no basta ser buena gente. Necesitamos ser bautizados con agua y con el Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados. El bautismo es la puerta de ingreso a la iglesia, al pueblo de Dios. Y es por eso que antes de tomar el bautismo, debiéramos escudriñar las Escrituras para entender a qué grupo tenemos que sumarnos. ¿Se dan cuenta? La verdad te va a ser revelada. La verdad te va a ser revelada. ¿Y cuál es la característica del pueblo de Dios? Recuerda siempre Apocalipsis 14:12. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese es el remanente. Apocalipsis 12:17. El dragón se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esas son las características de la iglesia de Dios. Decides bautizarte, decides entregar tu vida, entrega tu vida a esa iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aprendamos de la historia de Pedro, de Cornelio. Cuántas preciosas perlas, ¿verdad? Lo que Dios ha limpiado no lo llames inmundo, pero no tiene nada que ver con comer, sino con el significado espiritual. Y sobre todo, es necesario que entreguemos nuestra vida por medio de las aguas bautismales. No basta que seamos buena gente. Que Dios te bendiga. Amén.